Terence Crawford ganó títulos mundiales en 3 divisiones, fue campeón indiscutido, terminó invicto, dominó a la élite, humilló a rivales de primer nivel y aún así hoy está más cerca de dejar el boxeo que de volver a subir a un ring, no por una derrota, no por miedo, sino porque el deporte que conquistó decidió enfrentarse a él. Quédate hasta el final porque en este video vas a ver cómo el mejor boxeador libra por libra pasó de ser intocable a decir basta, qué pasó realmente con su título y por qué esta decisión puede cambiar el boxeo para siempre. Crawford no fue un campeón común. Fue uno de esos peleadores que aparecen muy pocas veces por generación, frío, calculador, letal cuando hacía falta y silencioso fuera del ring, campeón mundial en peso ligero, superligero y welter, campeón indiscutido, 42 peleas profesionales sin conocer la derrota, con knockouts que apagaron carreras y actuaciones que hicieron parecer normales cosas que no lo eran, y mientras otros hablaban, él ganaba. Por eso lo que está pasando ahora no encaja, no cuadra, no tiene lógica para el fan promedio, porque cuando alguien así se va, no es por casualidad. Durante años Crawford hizo exactamente lo que el boxeo le exige a un peleador para ser considerado grande, ganar, dominar, no esquivar a nadie y mantenerse activo, pero mientras sumaba cinturones, detrás del telón se acumulaban problemas que casi nadie veía, acuerdos rotos, promesas que no llegaron, decisiones tomadas en oficinas lejos del ring y una sensación constante de que, ganara lo que ganara, siempre tenía que ceder un poco más. Y aquí empieza el verdadero conflicto, porque Crawford no perdió el título en el ring, se lo quitaron. En diciembre de 2025, el Consejo Mundial de Boxeo anunció que le retiraba el título mundial supermediano, una decisión que cayó como una bomba, no por inesperada, sino por lo que significaba, el campeón indiscutido dejaba de ser campeón por no pagar cuotas de sanción, incluso después de protagonizar una de las peleas más grandes de los últimos años. Una pelea que generó millones y sostuvo al deporte entero. De un día para otro, el rey se quedó sin corona, no por falta de mérito, sino por dinero. Para muchos este fue el punto de quiebre, porque Crawford no era un novato ni un desconocido, era el tipo que ya había demostrado todo, el que no necesitaba un cinturón para validar su grandeza, y aún así le exigían más pagos, más sumisión, más silencio. Y Crawford decidió no callarse. Pero esto no empezó ahí, esto venía de antes, venía de años acumulando frustración, porque mientras dominaba dentro del ring, fuera de él estaba atrapado en otra pelea, una mucho más sucia, una guerra legal contra uno de los promotores más poderosos del boxeo, Bob Arum. Crawford lo acusó de incumplir contratos, de frenar su carrera, de no cumplir promesas clave y de dejarlo congelado mientras las grandes peleas pasaban frente a él. La más importante nunca llegó cuando debía llegar y, según Crawford, tampoco llegó el dinero que se le había prometido si eso ocurría, y ahí el problema dejó de ser deportivo para volverse personal, porque cuando un campeón siente que le están usando, el orgullo entra en juego. Y cuando el orgullo de alguien como Crawford se rompe, ya no hay vuelta atrás. Todo explotó cuando Crawford habló sin filtro en un video que recorrió el mundo, atacando directamente al sistema, llamando a los cinturones simples trofeos y cuestionando por qué un campeón tiene que pagar por algo que ya ganó. Para algunos fue valentía, para otros fue cruzar una línea, pero nadie pudo ignorarlo. Desde ese momento el debate dejó de ser solo sobre Crawford y pasó a ser sobre todo el boxeo, porque otros peleadores empezaron a decir en voz alta lo que siempre se dijo en privado, que los organismos viven del trabajo de los boxeadores y que los cinturones no llenan estadios, los nombres sí. Y cuando esa idea se instala, el sistema empieza a temblar. Desde las instituciones intentaron bajar el tono, justificar decisiones y hablar de reglas, pero el daño ya estaba hecho, porque el mensaje había calado. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere responder, ¿qué pasa cuando el mejor decide no seguir jugando el juego? Crawford no habló como alguien derrotado, habló como alguien cansado de ganar y aún así tener que justificarlo todo, cansado de ser la cara del deporte y sentir que lo tratan como reemplazable, cansado de un sistema que exige lealtad pero no siempre la devuelve. Y cuando alguien así dice que prefiere irse antes de que el boxeo lo retire, hay que escucharlo. Y ojo, porque esto es solo el comienzo del video. Si te interesa entender todo lo que vino después, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué opinas, porque lo que viene ahora explica por qué esta historia todavía no ha terminado. A partir de ese punto, el conflicto deja de ser emocional y pasa a ser estructural. Porque cuando Crawford señala el sistema, no lo hace como un boxeador frustrado, lo hace como alguien que ya no necesita nada de él. Y eso cambia completamente la relación de poder. La demanda contra Bob Arum no fue solo un pleito legal, fue una ruptura definitiva con la forma tradicional de manejar una carrera en el boxeo. Crawford acusó a su promotor de frenarle las grandes peleas, de priorizar otros nombres y de incumplir acuerdos que habrían cambiado su trayectoria en el momento exacto en que estaba en su mejor nivel. Ese estancamiento tuvo consecuencias claras. Mientras otros peleadores construían rivalidades millonarias, Crawford quedaba al margen, ganando, sí, pero sin el escenario que su talento merecía. Y en el boxeo, el tiempo no espera a nadie, ni siquiera a los mejores. Cuando el dinero prometido no llegó y las peleas clave nunca se concretaron, el mensaje fue evidente. No importaba cuánto ganara dentro del ring, las decisiones importantes se tomaban lejos de él. Y para un campeón acostumbrado a controlar cada segundo de combate, eso fue inaceptable. Por eso su reacción pública no fue improvisada.
Fue el resultado de años acumulando silencios, reuniones fallidas y negociaciones que nunca avanzaban. El video que sacudió al boxeo no fue un desahogo, fue una declaración de ruptura. Ahí es donde el foco se amplía. Ya no se habla solo de Crawford, se habla de cuotas, de cinturones, de organismos que cobran por sancionar lo que los boxeadores ya ganaron con sangre. Un tema que siempre existió, pero que casi nadie se atrevía a poner en primer plano. Las respuestas oficiales intentaron suavizar el golpe, hablar de reglamentos y de fondos solidarios, pero el problema no era técnico, era simbólico. Cuando un campeón indiscutido dice que el cinturón no representa nada para él, el valor de ese símbolo queda en duda. Y lo más incómodo para el boxeo es que no estaba solo. Otros peleadores comenzaron a respaldar esa postura, algunos con cuidado, otros sin filtros, dejando claro que muchos piensan igual pero no tienen el margen para decirlo. Ese respaldo marca un antes y un después. Porque el sistema puede ignorar a uno, pero no puede ignorar una tendencia. Y Crawford, sin proponérselo, abrió una puerta que ahora cuesta cerrar. Desde ese momento, cada paso suyo se analiza con lupa. Cada silencio, cada declaración, cada movimiento genera especulación. No porque haya perdido poder, sino porque demostró que puede prescindir de estructuras que antes parecían intocables. Y ahí aparece la pregunta que realmente incomoda al boxeo moderno. No si Crawford tiene razón, sino qué pasa si más campeones deciden hacer lo mismo. Porque si el peleador deja de necesitar el cinturón pierde autoridad. Y si pierde autoridad, todo el sistema empieza a crujir. Lo que viene ahora no tiene que ver con opiniones ni con bandos. Tiene que ver con consecuencias reales, con dinero, con legado y con una decisión que puede ser definitiva, o una jugada calculada antes de algo mucho más grande. A partir de ese momento, la realidad de Crawford cambia sin necesidad de anuncios oficiales ni comunicados públicos, porque en el boxeo muchas cosas no se dicen, simplemente dejan de ocurrir. Las negociaciones que antes avanzaban con rapidez pasan a estancarse, los contactos se vuelven más cautos y el nombre de Crawford empieza a generar silencios incómodos en lugar de entusiasmo automático, no porque haya perdido valor deportivo, sino porque ahora representa una negociación fuera de control. En el negocio del boxeo, casi nada gira únicamente alrededor del talento. Todo se mueve en función de intereses, jerarquías y conveniencia, y cuando un peleador deja claro que no acepta intermediarios ni condiciones impuestas, se convierte en una pieza difícil de encajar. No es que no quieran contar con él, es que no saben cómo hacerlo sin alterar equilibrios que llevan décadas funcionando de la misma manera. Eso afecta directamente a las posibles peleas. Enfrentar a Crawford sin títulos en juego supone un riesgo enorme para cualquier rival de primer nivel. Ganarle no garantiza el impulso mediático que antes ofrecía un cinturón, pero perder contra él sigue teniendo el mismo efecto devastador de siempre. Ese desequilibrio hace que muchos equipos prefieran mirar hacia otro lado, no por miedo al ring, sino por cálculo de carrera. Mientras tanto, el calendario sigue avanzando. Se anuncian combates, se reorganizan divisiones, se construyen nuevos relatos alrededor de otros nombres. El boxeo demuestra que puede seguir funcionando sin él, pero esa continuidad no elimina una sensación evidente, la ausencia enfatiza su peso. Cada cartel importante sin Crawford refuerza la pregunta que nadie responde en público. Lo más significativo es que Crawford no actúa como alguien que haya cerrado una etapa. No hay gestos de despedida, no hay señales de desconexión total, no hay discursos finales. Su preparación continúa, su estado físico se mantiene y su entorno no transmite la idea de un retiro definitivo, sino la de alguien que observa, evalúa y decide sin presión externa. Esa actitud genera una incomodidad distinta. No es la incomodidad del final, es la incomodidad de lo indefinido. El boxeo sabe cómo gestionar derrotas, caídas y despedidas, pero no sabe qué hacer con un campeón que se aparta sin perder y sin pedir permiso para volver. A nivel interno, la situación se maneja con cautela. No se cierran puertas, pero tampoco se abren. No se confirma nada, pero tampoco se descarta. Todo queda en un terreno ambiguo donde cada movimiento se mide dos veces, porque cualquier paso en falso puede reactivar un conflicto que nadie quiere volver a encender públicamente. Crawford queda así en una posición poco común, fuera del circuito habitual, pero sin desaparecer del mapa. No forma parte de la narrativa oficial, pero sigue presente en cada conversación relevante. No empuja su regreso, pero tampoco lo niega. Y esa ambigüedad mantiene viva la tensión sin necesidad de una sola palabra. En este punto, el foco ya no está en el cinturón y en la sanción, está en algo más profundo, quien controla realmente el rumbo de una carrera cuando el peleador deja de aceptar el marco tradicional. Esa pregunta empieza a pesar más que cualquier título, porque toca la base misma del negocio. Nada de esto se resuelve rápido. El boxeo es paciente cuando le conviene y asfixiante cuando decide presionar, pero frente a alguien que no necesita ni una cosa ni la otra, el margen de maniobra se reduce. Y Crawford parece cómodo en esa posición, algo que no estaba previsto cuando todo esto comenzó. La situación sigue abierta, sin anuncios ni cierres, avanzando en segundo plano mientras el deporte intenta acomodarse a una figura que no encaja en ninguna categoría clásica. No es pasado, no es presente confirmado, no es un recuerdo, y precisamente por eso sigue generando ruido.
Con el paso del tiempo, el problema deja de ser Crawford y pasa a ser el efecto que puede provocar. Porque lo que hizo no fue perder un título, fue demostrar que se puede seguir siendo relevante sin obedecer a todos. Eso es lo que incomoda de verdad. No el dinero, no el cinturón, sino la idea de que un campeón pueda decidir por sí mismo. Los organismos intentan seguir como si nada. Siguen anunciando peleas, siguen entregando cinturones, siguen hablando de rankings. Pero en el fondo saben que algo cambió, porque ahora hay peleadores mirando de otra forma todo esto. Promotores también toman nota. Algunos se alejan, no quieren problemas. Otros empiezan a pensar distinto, porque si alguien como Crawford puede negociar sin intermediarios, tal vez el modelo no es tan intocable como parecía. Mientras tanto, no hay una pelea clara sobre la mesa. No porque falten nombres, sino porque cualquier acuerdo ahora es más complicado. Hay más condiciones, más cuidado y menos prisas. Crawford no presiona. No lanza mensajes. No anuncia nada. Eso mantiene la tensión. Porque nadie sabe si está esperando una oferta concreta, si está midiendo tiempos o si simplemente no le interesa volver bajo ciertas reglas. La palabra retiro sigue flotando, pero sin fuerza real. No hay gestos de despedida, no hay actos finales. Solo silencio y preparación. Y ese silencio pesa más que cualquier declaración. Porque obliga a todos los demás a moverse sin saber qué hará él. Peleadores jóvenes observan todo esto con atención. No hablan, pero miran. Ven qué pasa cuando alguien se planta. Ven que se gana y que se pierde. El boxeo, acostumbrado a tener siempre el control, se encuentra con algo incómodo, no puede forzar una decisión. Solo puede esperar. Y mientras espera, el tiempo corre, las dudas crecen y el nombre de Crawford sigue ahí, sin desaparecer del todo. Nada está cerrado, nada está claro. Y eso mantiene viva la situación. Llegados a este punto, ya no importa si Terence Crawford vuelve a pelear o no. Lo que importa es lo que ya dejó claro con sus decisiones. Ganó títulos, dominó divisiones, terminó invicto y cuando tuvo que elegir entre seguir obedeciendo o seguir siendo él, eligió lo segundo. No esperó a perder. No esperó a que lo apartaran. No aceptó condiciones que ya no consideraba justas. Eso es lo que separa este caso de cualquier otro retiro. No es una salida por desgaste. No es una despedida forzada. Es una decisión tomada desde arriba. El boxeo está acostumbrado a despedir a sus campeones cuando ya no sirven al negocio. Crawford hizo lo contrario. Se apartó cuando todavía podía seguir, cuando todavía tenía valor, cuando todavía generaba atención. Y ese gesto pesa más que cualquier cinturón. Puede que vuelva. Puede que no. Eso, a estas alturas, es secundario. Porque aunque no vuelva a subir a un ring, ya cambió algo importante. Demostró que un boxeador no tiene por qué aceptar todo para ser recordado como grande. Que el legado no se construye solo con victorias, también con límites. Muchos intentarán reducir todo esto a un conflicto de dinero o a una pelea de egos. Pero eso es simplificarlo demasiado. Aquí lo que se vio fue a uno de los mejores de su generación decir basta antes de que otros decidieran por él. Y eso no se borra. El tiempo dirá si este fue un adiós definitivo o simplemente el último movimiento de alguien que siempre hizo las cosas a su manera. Pero pase lo que pase, Crawford ya dejó su marca fuera del ring, y no todos los campeones pueden decir eso. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Hizo bien en plantarse o debería haber seguido jugando el juego? Déjalo en los comentarios, suscríbete al canal y dale like si quieres más contenido así, porque el boxeo no solo se pelea con los puños, también se pelea con decisiones. Nos vemos en el próximo video.